Pues bienvenidos a la sesión 2 del taller de Mente Renovada, ¿verdad? Esta sesión se titula Todo obra para tu bien. ¿Y cuántos dicen amén aquí? Que todo obra para nuestro bien. Entonces, antes de empezar, me gustaría que iniciáramos con una oración. Así que ahí donde están, pues únense conmigo. Señor Jesús, en estos momentos, Padre, te damos muchas gracias por estos momentos, Señor, que nos permites aprender más de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú seas el que hables en estos momentos, que tú uses mi boca, Señor, para que tu mensaje sea transmitido, Padre. Prepara los corazones de cada uno de los que estamos aquí y de los que van a estar viendo esta grabación. Y tú abre nuestros entendimientos, Señor, para que podamos recibir esta información clara directamente a nuestros corazones y sella, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Amén. Amén, amén, amén. Si no, para que no se oiga ruido, si gustan ponerse en mute, porque se escuchan ahí voces por ahí, por favor. Y bueno, antes de empezar, como hubo ahí un detallito con el video de la semana pasada, me gustaría, tenía esto conectado, no sé si ¿me escuchan? ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, así rapidito para refrescarlo. La semana pasada vimos lo que era la importancia, ¿verdad?, de tener este taller, de tener la mente renovada. Vimos que una de las importancias, pues, es por nuestra salvación, ¿verdad?, en nuestro tener ese arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, va adaptando hábitos nuevos, deja atrás sus creencias, ¿verdad?, y adopta creencias nuevas. A ver, que me está pidiendo, bueno, ni modo, pues voy a estar admitiendo a las personas porque no supe cómo cambiar eso. Para vivir una vida victoriosa también, ¿verdad? Para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Para tu libertad, ¿verdad? Aprendimos y vimos cómo Jesús tiene, desde que llegó y vino aquí en la tierra, venía con otro paradigma que era libre, ¿verdad? Aún de lo que normalmente se hacía, ¿verdad? Ponemos el ejemplo de los sábados, que no se podía ni sanar, no se podía hacer muchas cosas, él lo hacía, ¿verdad? Porque él venía aquí con otro chip, digamos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere, que nosotros vivamos en ese cambio de chip. Y sobre todo, pues adoptar lo que viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, cambiar las creencias antiguas que nosotros a lo mejor pensábamos que estaba bien por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues también es importante para mantener tu sanidad, ¿verdad? Lo que vivimos en el taller pasado de sanidad. Si tú no tienes una mente renovada, entonces tu sanidad está en riesgo de perderse, porque entonces no estás viendo, no tienes la perspectiva de Dios para tu vida, ¿verdad? Y cuando tú tienes una mente renovada, vimos que tú te pones arriba de cualquier circunstancia, sea la que sea, ¿verdad? Por eso es súper, súper importante tener la mente renovada. Y bueno, vimos, ¿verdad?, que cómo podemos cambiarla, pues ya lo dijimos, cambiando creencias, adquiriendo nuevos hábitos y sobre todo leyendo la Biblia, porque como acabamos de decir, es importante que nosotros cambiemos lo que antes creíamos por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y para nosotros poder saberlo, pues tenemos que leerla, ¿verdad? Entonces, vimos también que es importante cuidar lo que nosotros consumimos, todo lo que oímos, ¿verdad? Todas las conversaciones, todas las charlas, todo, ¿verdad? Todo lo que vemos, redes sociales, ahorita, en películas, ¿verdad? Uno a lo mejor de repente se sienta a ver una película para relajarse, pero resulta que ahorita las películas en verdad que están con el bombardeo para cambiar el paradigma y traen todo un rollo
de educación, incluso desde los niños, ¿verdad? Entonces no podemos darnos el lujo ahorita de estar así, ay, chalala, ¿verdad? De una película, porque ahí Satanás está usando las películas tremendamente. Entonces, tenemos al contrario que estar, digo, no es malo, no le estoy diciendo que es malo ir al cine o así, pero sí tienes tú que estar filtrando, ¿verdad? Todas las cosas que son buenas y las que son malas. Entonces, es importante cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos de lo que estamos oyendo, cuidar nuestro corazón, ¿verdad? De lo que sentimos, de lo que pensó y también de con quién te juntas, ¿verdad? Veíamos eso muy, muy importante, cuidar bien, bien, bien todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? También aprendimos lo que es la importancia de administrar tus pensamientos. ¿Se acuerdan del portero? Que no sé si han estado practicando esta semana lo del portero, ¿verdad? Que tiene que estar trabajando en todo el tiempo, todo el tiempo. Hay veces que no estamos conscientes de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y eso tiene súper, súper importante cómo administrar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y acuérdense, ¿cuál era el paso número uno? Paso número uno es discernir el pensamiento, ¿verdad? De ver de quién viene, si de Satanás o de Dios o de ti, ¿verdad? Si viene de Dios, pues entonces lo aceptas y lo crees, ¿verdad? Ese pensamiento que viene de Dios. Si viene de Satanás, entonces es cuando lo rechazas y lo sustituyes por la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante. Y aparte lo reprendes también, lo reprendes y audible, ¿verdad? Es bien, bien importante que lo tengan esto, que en este momento que venga, sienta un pensamiento de Satanás, en ese momento reprenderlo audible, porque Satanás no puede escuchar, no lee pensamientos. Entonces es bien importante que lo reprendas audiblemente. No tienes que ir gritando, pero sí tienen muy buen oído, así que con que lo murmulles, con eso tienes. Para reprenderlo, sustituyes ese pensamiento con la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes sustituir la palabra de Dios con la palabra de Dios si no la conoces? ¿Verdad? Entonces, bien, bien importante que puedas conocer la palabra de Dios leyéndola todos los días, ¿verdad? Y esto de la administración de los pensamientos tiene que ser un hábito diario, diario. Tienes que hacerlo una y otra vez todos los días, porque todos los días, en cada momento, tenemos pensamientos que en nuestra mente que vienen, ya sea de Dios o de Satanás o de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que conocer la Biblia, que es lo que nos va a ayudar a filtrar esos pensamientos, si son correctos o no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a distinguir si están bien o están mal si no tenemos la base que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es bien, bien importante de leer la palabra de Dios, conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y tenerlo bien cimentado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces ahí sus porteros tienen que estar trabajando todo el tiempo. El control de aduana también, si es de Dios, pues pasa. Si es de Satanás, pues no pasa y se va para atrás, ¿verdad? Mojados aquí no. Mojados aquí no. Entonces, y bueno, es lo que estamos viendo, que la fórmula rechaza y se sustituye con el pensamiento bíblico, ¿verdad? Entonces, es bien, bien importante que esta parte haya quedado como que bien sellada, porque es algo que nosotros tenemos que practicar todos los días, ¿verdad? Todos los días. No podemos darnos el lujo de, de no practicarlo, ¿verdad? Decíamos también que normalmente cuando estamos cansados o en las tardes o cuando tenemos así, a ver, ay, es que me están diciendo aquí que admita, perdón, es que pensé que ya había quitado la sala, pero al parecer no. Bueno, regresamos. Ah, fórmula. Es bien, bien importante poder tener eso, decíamos que normalmente cuando nos ataca más Satanás es cuando estamos cansados, cuando la noche, ¿verdad? O cuando estamos emocionalmente cargados, ¿verdad? Ahí es cuando más Satanás se aprovecha para entrar hasta la cocina. Entonces, nosotros desde el primer momento tenemos que rechazarlo, ¿verdad? Reprenderlo y sustituirlo con la palabra de Dios.
Entonces, bueno, eso fue lo que aprendimos la sesión pasada. Primero Dios que ya podamos tener la grabación y en cuanto la tenga se la paso para que lo sigan ahí viendo para más detalle. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la sesión de hoy se llama Todo obra para bien, ¿verdad? Y para esto tenemos que ver, ¿verdad? Y tenemos que hablar de un tema para que podamos entender esto. Tenemos que darnos bien claro lo que es el tema de la predestinación, ¿verdad? Es un tema un poco para muchos controversial, pero la Biblia nos habla claramente de este tema, ¿verdad? Es tal vez un rompecabezas que tenemos que armar para poderlo entender, pero eso lo vamos a hacer en esta sesión despacito, ¿verdad? Para que todo nos quede bien, bien claro. Y bueno, como vemos, vimos la sesión pasada, por ejemplo, que cuando Jesús estaba en su momento más difícil, ¿verdad? En su momento más crítico, digamos, él no se hizo víctima, ¿verdad? Al contrario, él estaba preocupado por los demás, como dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿verdad? Y es algo, en verdad, lo hablamos mucho porque es algo que nosotros, así como humanos, no podemos hacer en una situación igual, ¿verdad? En una situación igual, lo menos que pensamos es en los demás. Siempre pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y no, es muy difícil pensar en los demás cuando algo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y no es la naturaleza, digamos, carnal, es normal. Solamente cuando Dios en verdad no toma nuestra mente, toma nuestros sentimientos, toma todo, entonces podemos actuar cercanamente a como Jesús actuaría, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen ustedes que Jesús actuaba de esa manera, ¿verdad? Una de las principales razones era porque tenía claro el tema de la predestinación. ¿Esto qué quiere decir? Que él ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? O sea, no es algo que él nada más vivía en el presente, ¿verdad? Así como nosotros que no sabemos lo que va a pasar, pero él sí, Jesús es Dios, ¿verdad? Los tres son Padre, Jesús, Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces, Jesús ya sabía lo que él iba a pasar y por eso él no estaba victimizándose en ese momento, ni mucho menos, y al contrario, como sabía lo que iba a pasar, decía, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿verdad? Porque él ya sabía lo que iba a pasar con los demás. Entonces, Dios conoce el futuro. Vamos a ver si Dios conoce el futuro, ¿verdad? Y pues sí, claro que sí, Él conoce. De hecho, esta habilidad la marca como una prerrogativa única de Él. Solamente Él sabe el futuro, nadie más, ¿verdad? Él anunció lo por venir desde el principio, como dice en Isaías 46:10. Y quiero invitarles, si están aquí conmigo, que empiecen a buscar, apunten las citas, pero si pueden, acompáñenme con sus Biblias para que estén leyendo las citas en esta sesión. En todas las sesiones, como saben, vemos mucho citas de la Biblia, entonces les invito a que me acompañen a leerla junto con sus Biblias. En Isaías 46:10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, ¿verdad? También lo vemos en Isaías 44, del 6 al 8. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder? No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna, ¿verdad? Entonces ahí como que reta a los otros dioses para ver qué diga en el futuro. O sea, sabemos que ni los ángeles saben el futuro, solamente Dios.
Dios es el único que conoce el futuro. Aún ni los ángeles mismos saben lo que va a pasar. Entonces es algo único de Dios, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una de las características de Dios, que sabemos que Dios es omnisciente, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir cuando decimos que Dios es omnisciente? Quiere decir que Él sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y esto incluye también el futuro. Él sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Todo está descubierto delante de él. Como dice en Hechos 4:13, no hay nada, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a él a quien rendimos cuentas, ¿verdad? Entonces aquí vemos muy claramente que todo está descubierto delante de él, ¿verdad? No hay nada oculto, no hay nada que no sepa. Aún como dice la palabra de Dios, nuestros últimos, los pensamientos que ni siquiera nosotros conocemos, ¿verdad? Él sí lo conoce. Él conoce cada cosa, ¿verdad? Todo está expuesto para él y para él no hay nada, no hay ningún escondite, ¿verdad? Para él todo, absolutamente todo, él lo conoce. Por eso tenemos en la Biblia que el futuro está escrito en la Biblia, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Todo lo que aún, muchas cosas que dice el Apocalipsis todavía no pasa, pero ahí dice todo lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, entonces escribe, como dice en Apocalipsis 1:19. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Eso dice Apocalipsis 1:19, ¿verdad? Entonces, también en Apocalipsis 21, del 5-6, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Todo está hecho, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en Apocalipsis 21, del 5-6. Y bueno, ¿qué quiere decir con que todo ya está hecho? ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere? ¿Cómo que ya todo está hecho? Si todavía, ahorita, el presente que estamos viviendo, que es 10 de octubre del 2021, hay muchas cosas que todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? ¿Cómo que dice que ya está hecho? ¿Verdad? Y bueno, pues simplemente así está escrito porque desde la perspectiva que tiene Dios, desde la perspectiva eterna, para él ya está hecho, porque él ya vio lo que va a pasar, ¿verdad? No sé si me entiendan este punto, o sea, Dios conoce ya el futuro de este mundo, ¿verdad? Unas cosas que todavía no vemos nosotros, él ya sabe todo lo que va a pasar y lo vemos claramente en este pasaje. De hecho, no nada más ve el futuro, sino Dios está fuera de la dimensión del tiempo. O sea, nosotros vemos el tiempo, pues, presente, pasado y futuro, ¿verdad? O sea, sí, va a nuestra vida. Ahorita estamos les decía, 10 de octubre, ¿sí es 10 de octubre? No sé, a las casi 8 de la noche, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe todas las cosas, ¿verdad? Incluso Él está fuera, ¿verdad? El tiempo mismo fue creado por Dios, ¿verdad? No es algo que nosotros creamos, fue creado por Dios, pero Él está fuera de ese tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos, hagan de cuenta que nosotros lo vemos así, pues, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero Él desde afuera, desde arriba, Él ve así, con una mirada, ve exactamente todo el desfile que va a pasar, o sea, todo puede ver el futuro y puede ver el pasado en una sola mirada, ¿verdad? Porque Él está fuera del tiempo, ¿verdad? Y bueno, como vimos aquí, en Apocalipsis 13, del 7 al 9, dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, ¿cómo? ¿What? O sea, ¿qué quiere decir esto? No, ¿cómo que el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo? Eso está como que confuso, lo que viene aquí en Apocalipsis, pero esto simplemente es porque él ya lo tenía previsto,
¿verdad? Él ya sabía desde antes de la creación del mundo que Jesús, que iba a mandar a su hijo, que Jesús iba a morir por nosotros y todo lo que iba a pasar después, ¿verdad? El futuro ya existe para Dios, ya lo vio, ya lo sabe, ¿verdad? Nosotros somos los únicos que no sabemos, pero Dios sí, Dios ya sabe qué va a pasar en el futuro. Y por eso, bueno, la realidad de las profecías, ¿verdad? Cómo vemos que perfectamente se cumplieron más de 300 profecías, ¿verdad? Con Jesús. Jesús cumplió más de 300 profecías con su vida, con su ministerio y en la obra de la cruz, ¿verdad? Como libros como Daniel, que es que habla de profecías tan exactas, podemos ver que se han estado cumpliendo, ¿verdad? Y esto, ¿por qué creen a qué se debe? Se debe porque Dios sí conoce el futuro, ¿verdad? Para nosotros hombres son profecías porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero Dios sí sabe, Dios ya lo vio pasar, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos tiene que quedar bien, bien, bien claro que Dios sí conoce el futuro, ¿verdad? Y Dios preestableció tu destino, mi destino, preestableció el destino de todos, ¿verdad? Predestinó a unos para vida y otros para destrucción eterna, ¿verdad? Como dice en Salmo 139, del 16, dice, en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, ¿verdad? Él ya sabía, aún antes de que tú y yo naciéramos, todo lo que iba a pasar en nuestras vidas. Obras que Él preparó de antemano, Él las sabe, ¿verdad? Como dice Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque somos la suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Que Dios las preparó de antemano, ¿verdad? No es algo de que, ay, bueno, pues ya hasta que nazca y vemos qué le pasa, entonces haremos. No, Dios preparó todo, ¿verdad? Él sabe todo lo que pasó aún desde antes de que naciéramos, antes de todas las cosas, ¿verdad? Él ya sabía lo que iba a pasar. Y bien, a los que antes conoció, a estos escogió y predestinó, como en Romanos 8, del 28 al 30. A ver, aquí voy. Ya, me había olvidado la presentación, disculpen. Y en Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Verdad? Ahí, en verdad, que ahí vemos claramente que la predestinación es real, ¿verdad? No es un mito, no es algo que ay, no es cierto, no, sí. La Biblia nos habla claramente que Él predestinó, ¿verdad? A los que lo aman, ¿verdad? Y vemos también que hay tirados para la destrucción, ¿verdad? Como dice en Romanos en 22, dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que están destinados para destrucción? Pues aquí lo dice, ¿verdad? Los que son objeto de su enojo, los que fueron también preparados para su destrucción. Pero también hay vasos que Él preparó de antemano para su gloria, ¿verdad? Para que los que somos llamados, ¿verdad? Para su gloria. Y eso lo vemos en Romanos 9:23, que dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los que preparó
de antemano para gloria, ¿verdad? A los que les tiene misericordia, ¿verdad? Entonces aquí vemos en Romanos 9:22 dice que unos los predestinó para su destrucción y otros para su gloria, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo muy, muy claramente. Y bueno, también no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, como dice en Apocalipsis 17, que has visto. A ver, espérame. Era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto dice Apocalipsis 17:8, ¿verdad? Hay algunos que están fuera y que de hecho dice que ni siquiera están escritos desde la fundación del mundo, ¿verdad? En el libro de la vida. Y para los que no saben, cuando tú aceptas al Señor, ¿verdad? Como tu Señor y tu Salvador, y te arrepientes de todos tus pecados, ¿verdad? Tu nombre se escribe en el libro de la vida, ¿verdad? Pero aquí, según Apocalipsis 17:8, hay algunos que ya están, que ya sabe Dios que no están escritos, no van a estar escritos en la Biblia, ¿verdad? Pero esa información es solamente Dios sabe, es exclusiva de Dios, ¿verdad? Pues también vemos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque el que, ¿verdad? O sea, Él nos tiene que llamar, ¿verdad? Para poder ser llamados hijos de Dios y sobre todo para su gloria. Entonces, hay unos que los destinó para destrucción y otros para vida eterna. Pero eso no quiere decir que Dios así como que los escoge, ¿verdad? Sino Dios en realidad, Él tiene una buena intención para todos, ¿verdad? Él murió por todos, sin excepción de personas, ¿verdad? Él quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Él quiere que todos tengan vida eterna y todos tengan salvación, ¿verdad? Esa es la intención. Por eso mandó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, sin hacer ninguna excepción, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que no quiere que la muerte del impío, ¿verdad? Dios tiene una intención buena para todos, sin excepción de nadie, ¿verdad? Aquí lo vemos, que no quiere que la muerte del impío, como vemos en Ezequiel 18:23 y 32, dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive, ¿verdad? Eso es lo que Él claramente quiere que todos hagamos, que cambiemos el rumbo, que nos arrepintamos y que vivamos, ¿verdad? Él no quiere que muramos en la muerte eterna, ¿verdad? En el lago eterno de fuego, ¿verdad? Quiere que vivamos, ¿verdad? No quiere que nadie perezca. Como vemos en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Ahí vemos cómo claramente Él en verdad es paciente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que aunque nosotros somos los cabezones, que no queremos, lo rechazamos, nos pasa una, nos pasa otra y no entendemos, ¿verdad? Y Dios ahí está paciente y con amor y con su incondicional amor esperándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no quiere que perezcamos, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos arrepintamos, eso es lo que Él quiere. Dios amó al mundo entero, no nada más a alguna parte, ¿verdad? A todo el mundo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No dice amó nomás a Israel o nomás a Francia o nomás a Estados Unidos, no, ahí dice que amó al mundo entero, ¿verdad? Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces, él no quiere que nadie se pierda y tampoco tiene como que sus favoritos, no, nomás ellos, nomás, no, no, no. Él quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Que todos se arrepientan. Él mandó a Jesús para que muriera por todos nosotros, no nada más por algunos, por todos, ¿verdad? Dios no quiere que nadie perezca, pero destinó a unos a destrucción. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Como que no cuadra, ¿verdad? Como que si Él quiere que nadie perezca, ¿cómo es que Él ya destinó a destrucción? Se han de estar ustedes preguntando, ¿verdad? Y es una pregunta razonable, ¿verdad? Que esto no cuadra, ¿verdad? Esto como que no hace match. Entonces dice, destinó a unos para muerte eterna, pero tiene una buena intención para todos. Porque a unos se endurece, ¿verdad? Hay unos que están muy endurecidos en su corazón y de otros tiene misericordia, ¿verdad? Pero aún Él tiene buena intención para con todos. Y para entender esto, ¿verdad? Que no hace, no, para que te haga más clic y para poder entender, tenemos que ver tres cosas. La primera, y a ver si la tengo aquí, sí. La primera es la voluntad soberana del hombre, ¿verdad? O sea, la voluntad, Dios respeta tu voluntad como hombre, ¿verdad? Como dice que Dios nos da a nosotros libre albedrío, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos y Dios nos respeta eso. Entonces, la voluntad eh, soberana del hombre, ¿verdad? Dios la respeta. Número dos, la soberanía de Dios está alineada al carácter íntegro, ¿verdad? El carácter íntegro de Dios no es volátil, ¿verdad? No es como que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, no, ¿verdad? O sea, no es de que dedazo, ¿verdad? No, 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 no es así, ¿verdad? O porque yo quiero, porque lo cree más bonito, sí lo quiero. No, no, no. Él no es así, ¿verdad? Su carácter íntegro, ¿qué quiere decir? Que si él es amor, ¿verdad? No se le va a quitar el amor. Si Él es misericordioso, no se le va a quitar la misericordia por algunos, ¿verdad? No, Él es para todos, ¿verdad? No es un Dios volátil. Dios solo se prepara de antemano a las decisiones que sabe que vamos a tomar en el futuro, ¿verdad? Se prepara con el destino que se merecen, es decir, los que predestina, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver paso a pasito. Número uno, dijimos que la voluntad del hombre es soberana, ¿verdad? Entonces, Dios no controla ni manipula la voluntad del hombre, ¿verdad? Porque nuestra voluntad es soberana para Dios, ¿verdad? Por eso, aunque Dios sea algo, el hombre puede resistir su voluntad, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho de que no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacerla de nosotros, ¿verdad? Y eso Dios lo respeta. Dios respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? Dios no quiere que nadie perezca, pero perece, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Como dice en 2 de Pedro 3:9, dice, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, ¿verdad? Dios quiere una cosa, pero el hombre se resiste a la voluntad de Dios y por eso perece, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del impío, pero ¿qué pasa? Pero muere. Dios no lo quiere, pero por cabezones, por rechazar, por su corazón endurecido, mueren, ¿verdad? Como lo podemos ver en Éxodo 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente, ¿verdad? No quiere rebelión del pueblo, pero ¿qué pasa? Se rebelan, ¿verdad? Como vemos en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, ¿verdad? Porque se rebelaban. Y también dice que vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, como dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? O sea, él quería venir con ellos, pero ellos lo rechazaron. Entonces, la voluntad de Dios es una, pero nosotros no, la rechazamos o queremos a fuerzas hacer nuestra voluntad. ¿Y qué hace Dios? Respetar nuestra voluntad, porque para Dios nuestra voluntad es soberana, ¿verdad? Su bondad y paciencia
es para guiarnos a arrepentimiento, pero la gente se resiste, ¿verdad? Como vemos aquí en Romanos 2:4. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Qué tremendo, en verdad, cómo Dios quiere guiarte para que te arrepientas y el hombre resiste la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Porque la voluntad del hombre es soberana, ¿verdad? Es decir, Dios no te va a forzar a que hagas algo, ¿verdad? Él te va a respetar, ¿verdad? Dios es un caballero, es realmente un caballero y él, como dice, que él viene, como dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos, ¿verdad? Qué hermoso. Pero ahí vemos cómo Dios realmente es un caballero, no es como, no dice, voy a tumbar la puerta y voy a entrar a fuerza contigo, pues no, eso no dice. Dice, voy a tocar la puerta, ¿verdad? Y llamo. Y si oyes mi voz y abres la puerta, entonces ya entro, ¿verdad? Como un caballero, ¿verdad? Él va a esperar a que tú le abras esa puerta y lo dejes entrar y que puedas hacer su voluntad, ¿verdad? Va a respetar tu voluntad y entonces si lo dejas entrar, pues ya entra. Si no, pues no, ¿verdad? Él es muy respetuoso. Entonces, espero que quede clara este punto, ¿verdad? De la voluntad del hombre es soberano y que él es un caballero, ¿verdad? Nos respeta el libre albedrío que nos dio. Y bueno, sigamos con el segundo punto. La soberanía de Dios está alineada a su carácter, ¿verdad? A su carácter de Dios. No es como, por ejemplo, los dioses de aquí, por mencionar algunos, ¿verdad? El dios de Alá, que es el de los musulmanes. Él es un dios como que muy caprichudo, ¿verdad? Él sí les dice una cosa y mañana se las cambia y mañana de otra cosa y así, ¿verdad? Y nuestro Dios soberano, hermoso, ¿verdad? El Dios de dioses, ¿verdad? El Rey de Reyes, él no es así, ¿verdad? Su soberanía de Dios no es caprichosa, ¿verdad? Está alineada a su carácter, a su naturaleza, ¿verdad? A su amor, justicia, bondades, nunca va a cambiar, ¿verdad? Como lo vemos en 2 de Timoteo 2:13, dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? No porque nosotros seamos infieles a Él va a ser infiel a nosotros, no, Él va a seguir siendo Dios, Él es un soberano, ¿verdad? Él es amor, aunque nosotros no seamos amorosos con Él es justo, aunque nosotros seamos injustos, Él es bondadoso, Él es fiel, ¿verdad? Aunque nosotros no lo seamos, el carácter de Dios no lo va a cambiar, Él es soberano, ¿verdad? No puede dejar de ser el Dios todopoderoso, no puede ser diferente. Él va a seguir siendo Dios, ¿verdad? No es un Dios caprichoso como el ejemplo que pusimos. También en Romanos 9:19-21 dice, pero esto Dios no se lo explica a los que le piden cuentas. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le diré a la olla del barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? No, no tiene derecho el alfarero de hacer él mismo barro, unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. O sea, él no va a estar dando explicaciones a absolutamente nadie, ¿verdad? No le va a estar rindiendo cuentas a nadie, ¿verdad? Mas, sin embargo, él explica alguna de sus cosas y revela, ¿verdad? Alguna de las cosas que él hace a los suyos, ¿verdad? A los que le aman a Dios, a los que han depositado su confianza en él y han pagado el precio en conocerlo, como dice Jeremías 9:24, ¿verdad? eh, ya nosotros, por ejemplo, nosotros no le pedimos cuentas a Dios, Señor, a ver, explícame por qué pasó esto, a ver, explícame por qué, ¿verdad? No, por qué no. Simplemente nosotros como lo amamos y sabemos, ¿verdad? Lo conocemos, confiamos en Él, ¿verdad? Y más, sin embargo, decimos, yo creo en ti, Señor.
yo creo en ti, yo lo único que quiero es saber, de repente entenderte, pero no que le estemos pidiendo que nos explique o algo, ¿verdad? Juan 15:15 dice, ya no los llamo yo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. O sea, qué padre, ¿verdad? Que Dios nos llame sus amigos y ya no seamos sus esclavos como antes, ¿verdad? Se veían. Y eso es algo muy hermoso, ¿verdad? Él nos revela que su soberanía está sujeta a su carácter. Entonces, como Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, ¿verdad? Caprichoso, no, porque sabemos a quién Dios muestra misericordia, pues Él nos lo dice, un corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, como dice en Salmo 51:17, ¿verdad? Dios tiene misericordia, pero ¿de quiénes? De los que tienen un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Aquí vemos a quién sí y a quién no. A quién sí le revela las explicaciones o cosas, a los que tienen un corazón contrito y humillado. Y a los que no, pues a los con corazón endurecido y, y los que lo rechazan, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver, sí, que luego de repente se me olvida la presentación. Dios endureció el corazón, como lo vimos, por ejemplo, el ejemplo de el faraón, ¿verdad? Acá en cómo pasó, ¿verdad? Él fue rechazado, lo rechazó por Dios. Y esto lo vemos en Romanos 1:21, que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Lo conocieron, pero lo rechazaron, ¿verdad? También en segunda de Tesalonicenses 2:10 vemos, se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. En Romanos 1:28 vemos también que dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo a pesar ellos lo rechazaron, ¿verdad? Ellos rechazaron a Dios, pero Dios, aún así, aún por ese rechazo, Dios fue paciente con ellos, fue paciente en su rechazo, ¿verdad? Como vemos en Romanos 9:22 que dice, soportó con mucha paciencia, ¿verdad? O en Romanos 2:5 que dice, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras tu juicio. ¿Eso qué quiere decir? Dios está derramando su bondad, pero todos tienen un tiempo de gracia, ¿verdad? Todos tienen un tiempo de gracia, o sea, está bien que Dios sea bueno, sea bondadoso y sea amoroso, pero todos tenemos un tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros no recapacitamos, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? Aún con una cosa nos pasa otra y otra y otra y somos bien cabezones y no entendemos y entre más nos pasa, más se nos endurece el corazón, ¿verdad? No sé si conocen a alguna persona así o alguna vez nosotros estuvimos así en alguna etapa de nuestra vida. Y si tú estás así con el corazón endurecido, mira checa toda esta información que estamos viendo, porque es súper, súper importante. Pero aún así Dios tiene paciencia con todos, con todos, con todos, y siempre nos muestra su amor una y otra vez, aunque tengamos el corazón endurecido, ¿verdad? Pero todo tiene un tiempo, ¿verdad? Como dice, hasta que Dios los entrega al enemigo, es decir, los endurece, ¿verdad? Como vemos en Romanos 1:21, vamos a ver varios pasajes. Romanos 1:21 dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Romanos 1:24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, ¿verdad? Llega un momento de gracia que Dios pues te abandona. O sea, porque ya tú ya decidiste rechazarlo, pues entonces pues Dios te entrega al enemigo, como estamos viendo aquí en estos pasajes, ¿verdad? Cuando Dios te abandona,
si tú persistes en el pecado, en darle la espalda, en rechazarlo, ¿verdad? Él lo que va a hacer es te va a entregar a la contraparte, te va a entregar al enemigo. En Romanos 1:26 también dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. O en Romanos 1:28 dice, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O en 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no cayeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué grueso, ¿verdad? Y vemos también un claro ejemplo con el faraón, ¿verdad? En 2 Corintios 4:4 dice, Dios los abandonó, dejó que su corazón se endureciera. ¿Cómo? ¿Cómo dejó que se endureciera el corazón del faraón? Dejó que los magos hicieran lo mismo y apoyaran su terquedad. No sé si se acuerdan que Moisés iba, ¿verdad? Y le mostraba cómo convertía, por ejemplo, el bastón, no me acuerdo cómo se le llama, y lo convertía en culebras, ¿verdad? En serpiente, y los magos decían, nosotros también podemos, y lo hacían, ¿verdad? Y eso no es porque ellos tuvieran más poder que Dios o tuvieran el mismo poder que Dios, no fue por eso, fue porque Dios de alguna manera utilizó eso para que se endureciera más el corazón del faraón, ¿verdad? Porque el faraón, lo vamos a ver más adelante, es nada más como Dios utiliza a todas las personas, ¿verdad? Si ve que ya está predestinado, pues entonces lo utiliza a favor de los hijos de Dios, ¿verdad? De los que sí quieren a Dios, de los que sí confían en Él. Entonces, ¿por qué cómo hizo esto que dejó que el corazón se endureciera? Pues dejó que los magos hicieran lo mismo y apoyaran su terquedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo habían rechazado previamente, ¿verdad? De forma persistente. Y eso le dio libertad a Dios para separarse de Él y dejarlo bajo influencia de Satanás, ¿verdad? Entonces eso es algo bien grueso. O sea, cuando tú analizas esto y dices, wow, o sea, cómo Dios a una persona que con un corazón endurecido lo utiliza para el bien de sus hijos, ¿verdad? Para el bien de alguien más, ¿verdad? Y aquí lo vemos claramente en esto, ¿verdad? Cómo Dios permitió eso para poder liberar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, primero tiene que haber un rechazo, ¿verdad? ¿No crees que eso lo hace nomás? Cuando una persona rechaza a Dios, entonces es cuando Dios lo abandona, ¿verdad? Dios no lo va a abandonar, ¿verdad? Si tú estás siguiendo a Dios. Es solamente a los que Dios tiene endurecido su corazón, los de corazón endurecido, lo rechazan, entonces Dios es que los abandona y los entrega al enemigo, ¿verdad? Lo mismo pasó con Acab, quien rechazó persistentemente a Dios, ¿verdad? Como dice en Primera de Reyes 22:22, se los voy a leer, dice, vi al Señor sentado en su trono, con todo ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir ahí? Uno sugeriría una cosa y otro sugeriría otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. O sea, imagínense eso. Eso está en Primera de Reyes 22:22, ¿verdad? Todavía, y aún en esto pasa, ¿verdad? Satanás tiene todavía audiencia ante Dios, ¿verdad? Así como lo hizo aquí en Acab, así como lo hizo con Job, ¿verdad? Que le pidió permiso para tentarlo, así lo sigue siendo hoy en día para ti y para mí, ¿verdad? Pero cuando alguien o nosotros, tú o yo, rechazamos persistentemente a Dios, ¿verdad? Una y otra vez y no entendemos, entonces ahí es cuando Dios le da libertad, ¿verdad? Y lo entrega a Satanás, ¿verdad? Para que entonces, pues, pero siempre y cuando tenga el permiso
de Dios, ¿verdad? Satanás no puede moverse solo sin el permiso de Dios. Entonces, bueno, esto lo hace aún más complejo, ¿verdad? Entender este rompecabezas que les dijimos de la predestinación que íbamos a estar armando, porque hay veces, la palabra de Dios dice que aún antes de que Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Como le decíamos al principio, Dios ya sabe, aún desde antes de que naciéramos, ya sabe quién lo iba a aceptar, quién lo iba a rechazar, quién no lo iba a rechazar, porque Él ya conoce el futuro. No porque Él les haya puesto una intención en su corazón, no, sino porque Él ya sabe el futuro, ¿verdad? Él aún respetando nuestro libre albedrío, cada cosa, ¿verdad? Él respeta y sabe lo que va a pasar. Como dice aquí a ver si, sí, está, pero Dios aborreció a Esaú, pero amó a Jacob antes de que naciera, para que su propósito permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. En Romanos 9, 13 y 11 podemos ver esto, ¿verdad? Su amor u odio está basado en su omnisciencia, ¿verdad? A los que antes conoció, también predestinó, ¿verdad? Esto dice en Romanos 8:29. ¿Quiénes son los que Dios conoce? Los que le aman. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. En 1 Corintios 8:3 dice eso. Entonces, él vio de antemano quién correspondería a su amor y quién lo va a rechazar. Eso está bien grueso. Como dice en Juan 16:27, dice, el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios, ¿verdad? No quién, él no escoge por quién haría buenas obras. ¿Por qué? Sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En Romanos 11:32 dice, y sin Cristo, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces, Dios vio de antemano todo lo que iba a pasar. En el caso de Saúl, por ejemplo, él sabía que Saúl lo iba a rechazar, ¿verdad? Y aún sabía todo lo que iba a pasar en su vida, ¿verdad? Que todos los propósitos por lo que Dios quería para él, él rechazó todo, ¿verdad? Como vemos en Hechos 12:16, dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, ¿verdad? Cambió todo. Él ya ¿Ustedes creen que no sabía que Saúl iba a rechazar todos los derechos que tenía por su primogenitura? Claro, él ya sabía que lo iba a rechazar, ¿verdad? Pueden analizar más la vida de Saúl, pero Dios ya lo sabía porque desde la perspectiva eterna, él ya lo sabía, ya sabía el futuro, ya todo estaba hecho para él, ¿verdad? Desde la perspectiva eterna, ya están definidos los amados y los rechazados, ya todo está hecho, como dice Apocalipsis 21:6. No así desde la perspectiva presente, o sea, desde nosotros, nuestra presente, no estamos viendo el futuro, solamente Dios. Eso es la única información que Dios lo sabe, ¿verdad? La Biblia nos muestra que antes de condenar a una persona, Dios le muestra amor y paciencia, ¿verdad? Entonces, nadie, en verdad, nadie tiene excusa. Vamos a llegar todos algún día a ser juzgados y los que le rechazaron no van a tener ni siquiera excusa de que, ay, no, yo no supe nada o no, o sea, ni siquiera van a poder atreverse porque ellos van a reconocer en ese momento todas las muestras, Dios les va a poner todas las muestras de amor que tuvo hacia ellos, tantas oportunidades, tantas situaciones, tantas cosas para poder arrepentirse y ellos no lo hicieron. Ellos decidieron rechazar a Dios, ¿verdad? Y es bien importante que entendamos esto para nuestro taller, ¿verdad? El que ya sabe quién sí va a corresponderles es Dios, ¿verdad? Por eso hay veces que cuando alguien viene a la rendición de Dios, parecen citas divinas,
¿verdad? Que tú dices, wow, o sea, todo se acomodó súper bien para que esta persona, la vi, no la veía y de repente la vi nada más le platiqué de Dios y recibió a Jesús. Son citas divinas, ¿no? Para nosotros, pero no, eso es porque Dios está dando oportunidad a una de esas personas, ¿verdad? A esas personas, para que puedan arrepentirse y puedan voltear a los ojos de Dios, ¿verdad? Eh, pero ¿qué no se supone que el corazón del hombre está tan totalmente corrupto que no puede aceptar a Dios si éste no se regenera, ¿verdad? Hay veces que tú dices, no, es que como hombres pecaminosos necesitamos así como que nos regeneremos para poder aceptar a Dios. Y no, vemos que el hombre aún en su estado caído, ¿verdad? En su estado caído de pecado, tiene capacidad de aún de hacer cosas buenas, como dice en Mateo 7:11. A ver, aquí ya. No, aquí no lo tengo en la presentación, pero Mateo 7:11 dice que Dios, los hombres tienen capacidad de hacer cosas buenas, pueden resistir resistir al caer en ciertos pecados viviendo en cierta integridad. Ellos reconocen a Dios y por eso no tienen excusa, como dice Romanos 1:18 al 20, ¿verdad? Y así tenemos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo podemos ver que aún cuando el hombre no ha recibido a Dios, puede tener el deseo de agradar a Dios? No sé si ustedes conocen a personas que tú dices, ay, esta persona lo único que necesita es recibir al Señor en su corazón, porque se porta bien, no le hace bien a nadie, ¿verdad? Y todo. O sea, porque aún el hombre caído, sin recibir al Señor, puede hacer cosas bien, pero eso no quiere decir que ya sea salvo. Sabemos que solamente somos salvos a través de Jesús, a través de recibirlo y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, concluimos con esto, que la soberanía de Dios no es caprichosa, ¿verdad? Sino que está alineada al carácter de Dios. Opera a base de su previo conocimiento al futuro, ¿verdad? Por su omnisciencia, ¿verdad? Su carácter de Dios exclusivo, que es su omnisciencia. Eso es lo que quiero que si algo se van a aprender hoy es eso, que el carácter de Dios es omnisciencia, que Él conoce absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Conoce incluso la reacción del hombre, ¿verdad? El cual es nuestro libre albedrío, sabe si vamos a decidirnos por él o no vamos a decidirnos por él, ¿verdad? La soberanía de Dios no viola el libre albedrío del hombre, ¿verdad? Lo respeta, él es un caballero y él lo respeta, ¿verdad? Y en su omnisciencia lo conoce de antemano. A todos los trata de acuerdo a sus decisiones. Pues, por ejemplo, como dice en Hechos 10:34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, ¿verdad? Dios no tiene un favorito por nadie, ¿verdad? Él ya sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. También lo vemos en Romanos 2:11, dice, porque con Dios no hay favoritismos. No hay favoritismos, Él no tiene favoritos. Él simplemente lo único es que ya sabe, porque conoce el futuro, quién lo va a rechazar. Entonces, espero que haya quedado bien ese punto, ¿verdad? La otra, la otra cosa es, hay una diferencia en lo que Dios conoce contra lo que Dios quiere, ¿verdad? Una cosa es que Él ya sepa tu futuro, ya sepa el futuro, pero eso no quiere decir que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Obviamente Dios quiere, Dios conoce, hagan de cuenta que Dios conoce todos los escenarios posibles, conoce el mundo y todas sus posibilidades, ¿verdad? Cosas que pueden pasar, pero que nunca pasarán, ¿verdad? Porque Dios quiere una cosa, pero tú quieres otra, ¿verdad? Y por eso, pero Dios conoce todas las posibilidades, ¿verdad? Como dice en Jeremías 38:17 al 18 dice, entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos
y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos, ¿verdad? Entonces Dios aquí le está diciendo, mira, si tú te entregas, va a pasar esto, pero si no te entregas, va a pasar esto. Así que tú decides, ¿verdad? Así nos habla Dios a nosotros también. Él conoce, te da las posibilidades, ¿verdad? Y no necesariamente son las que Él quisiera que pasaran, ¿verdad? Él nos respeta y nosotros decidimos, ¿verdad? Dios nos dice, miren, esto es el mejor escenario, ¿verdad? Esta es mi voluntad, esto quiero que tú hagas, pero hay veces que nosotros nos vamos por otra, ¿verdad? Y eso Dios es lo que conoce, ¿verdad? Dios conoce qué es lo que tú vas a decidir, ¿verdad? De entre todos esos escenarios, Dios expresa su escenario ideal y te lo muestra, ¿verdad? Pero hay veces que por cabezones, ¿verdad? Como en el caso de Saúl, que escogió el plato de lentejas, bueno, no dice que era lentejas, decía que era sopa, un plato, ¿verdad? De algo por su primogenitura, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que Dios expresa su voluntad, el escenario ideal, ¿verdad? Y lo vemos también, Mateo 23:37, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? O en Deuteronomio 30, del 15 al 20, el caso de Saúl que les digo. Les enseña diferentes escenarios para que escojas el mejor, para que tú vivas y que te vaya bien, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que vivamos bien conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero por razones no pasa. ¿Pero qué crees? Pero conoce lo que en realidad va a suceder, ¿verdad? Conoce la realidad, conoce el futuro, conoce qué es lo que vas a escoger tú y yo para nuestras vidas. Dios tiene algo preparado para ti, Dios tiene su voluntad que es agradable, buena y perfecta para tu vida, pero no, nosotros preferimos y escogemos otra cosa, ¿verdad? Y como Él sabe esto, ¿verdad? Él sabe cuál es el ideal que Él quisiera que pasara en nuestras vidas, pero depende de varios factores. Y uno de los principales es nuestra voluntad como hombres, ¿verdad? Que Él nos respeta por nuestro libre albedrío, que Él ha decidido no controlar, sabe que muy bien no pudiera darse su escenario ideal y sabe eso, ¿verdad? Como dice en Mateo 23:37, dice, pero, y no quisiste, ¿verdad? O en Salmos 139:4, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿verdad? Él ya sabe todo, ¿verdad? Si sabe que no lo van a obedecer, entonces, ¿por qué tú crees la molestia de darles el mandato, verdad? ¿O por qué crea a esos hombres que no lo van a obedecer si él ya sabe que no lo van a obedecer? Como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué la molestia de darles el mandato, verdad? Entonces, es precisamente esto, para que se manifieste su desobediencia. Tú, por ejemplo, si te dicen algo que hagas, si no lo haces, si no te dijeran qué es lo que tienes que hacer, pues entonces no se ve que eres desobediente. Por eso los creó, para que se manifieste su desobediencia y lo que hay en su corazón, ¿verdad? Él te prueba qué es lo que hay en tu corazón y si tú lo desobedeces, bueno, pues ahí se ve claramente, ¿verdad? De otra forma, ¿con qué se contrastaría su conducta si no hubo una instrucción o mandamientos a seguir? ¿Verdad? Si no tienes claro cuáles son los mandamientos de Dios, entonces, ¿cómo vas a mostrar que eres desobediente? ¿Verdad? Si no hay nada que seguir, ¿verdad? ¿Por qué los crea? Para contestar esa pregunta, vamos a comprender lo siguiente, ¿verdad? Aquí está. En base a su previo conocimiento, Dios hace previsiones para hacer de su plan original algo mejor, como dice Apocalipsis 13:8, que dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que Dios ya sabía que iba a haber un sacrificio, ¿verdad? Por parte de su hijo. Y aquí vemos también cómo los vasos de ira, los que van a destrucción y los que van para su gloria. Él ya sabe todo, ya tiene todo preparado, ¿verdad? De acuerdo a las decisiones que tome el hombre,
Él ya tiene todo preparado, ¿verdad? Por ejemplo, para los que los van a aceptar, pues ya tiene, ¿verdad? Las mansiones celestiales preparadas para nosotros, ¿verdad? O a los que lo rechazan, Él ya tiene preparados también, pues, el infierno y el agua eterno, ¿verdad? Para los que los van a rechazar. Él ya tiene todo, no porque ya haya escogido, simplemente porque Él ya sabe cuál va a ser nuestra decisión, porque ya sabe nuestro futuro. Estoy siendo muy repetitiva porque quiero que quede bien claro este punto, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar. Para la última pieza del rompecabezas, necesitamos que quede claro que Dios ya sabe tu futuro, ya sabe todo, ¿verdad? Ya sabe todo. Él ya sabe quiénes son los que lo van a rechazar y quiénes son los que lo vamos a aceptar, ¿verdad? Y los crea, aún los que lo rechazan, los crea a sabiendas de su destino para mostrar su gloria y su amor a los que lo escogerán, ¿verdad? A los de misericordia, ¿verdad? Dice que tiene misericordia a los que tienen un corazón humilde, ¿verdad? Y contrito. Entonces, aunque sabe que lo van a rechazar, Dios decide crear a esas personas para bien de sus amados, para bien de sus hijos, ¿verdad? Y pueda manifestarse la gloria de Dios. Si no, ¿cómo veríamos la bondad de Dios, verdad? Como dice en Romanos 3:5, dice, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. O en Romanos 5:20 que dice, mas cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia, ¿verdad? O sea, las dos cosas, ¿verdad? Solo Él sabe y nos obliga a orar por todos sin saber quién va a ser salvo o no, ¿verdad? Porque imagínense, si nosotros supiéramos o Dios nos revelara a nosotros quién lo va a rechazar y quién no, pues a lo mejor ni siquiera oraríamos, ay, no, ese ya para qué, si ya sabemos que lo va a rechazar, ni ores por él, ¿verdad? No, por eso Dios no nos los revela, para que nosotros podamos compartir el evangelio y el amor de Dios para todos, así como Él lo hace, ¿verdad? Y nos obliga a seguir orando por ellos, a seguir orando por salvación. Si tienes ahí un hermano, un amigo o alguien que lo ves así como que muy rebelde, Dios su gracia se puede extender para ellos, ¿verdad? Está en ellos decidir, rechazarlo o no, no en nosotros. Nuestra obligación es orar por tu hermano, ¿verdad? Por tu amigo, por tu familiar, que tú lo ves así de que, ay, no, ya está perdido. No, Dios te obliga a que le compartas el evangelio y que el amor de Dios, sea alcanzado. Permítanme tantito. Entonces, no, imagínense si nos revelara a todos quién sí, quién no, pues no, pues entonces dejaríamos de orar. Y eso no quiere Dios que pase. Entonces, por eso no nos revela quién sí, quién no, y al contrario, como dice en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. O en Romanos 2:5 que dice, atesoras ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿verdad? Él los crea para mostrar su gloria a quienes van a ser de Él, ¿verdad? Nosotros no sabemos quiénes son los que son destinados. Solo Dios es el único que lo sabe, ¿verdad? Él es el único que sabe quién sí y quién no. El conocimiento de quién es destinado a destrucción o quién a vida eterna, solo Dios lo conoce, ¿verdad? Y lo mantiene oculto en nosotros. Él no nos los va a decir. Pues trata que todos, de acuerdo a su comportamiento presente, sin importar que al final se van a apartar o lo van a aceptar y se van a salvar, ¿verdad? Él no le importa eso, él trata a todos por igual, ¿verdad? A ver, ya me había, aquí ya me había adelantado. A ver, permítanme tantito que ya. Dice, el conocimiento de Dios, quien es destinado a destrucción, a quien vida eterna, solo Dios lo conoce, ¿verdad? Si yo lo digo al justo vivirás, como dice en Ezequiel 33:13,
vivirás, pero él se atiende a su propia justicia y hace lo malo. No se lo tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece a los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá para haber actuado con justicia y rectitud, ¿verdad? Entonces él ya sabía todos los que lo van a aceptar, ¿verdad? Dios conoce quiénes son los suyos, ¿verdad? Si supiéramos quién, al final de cuentas, lo van a rechazar a Dios, quiénes van a ser destinados a perdición, no invertiríamos tiempo o amor o vamos a orar por tu hermano, no, yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios no nos revela a nosotros quiénes son los que lo van a rechazar, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Dios quiere que aún los que se pierden reciban una copiosa muestra de su amor, y para lograr eso nos oculta a nosotros quién sí y quién no. Y bueno, esto lo vemos, a ver, aquí, es que aquí me está, ok. Bueno, ya lo vimos. Entonces, ¿por qué los crea Dios? Entonces, la verdad es que no, para nosotros al final de cuentas, Dios nos va a juzgar como si todos fueran salvados. A ti te va a pedir cuentas de tu vecino, de tu familia, de todos, ¿verdad? No es como que ya está rechazado, entonces ya no voy a orar por él. No, tú tienes que seguir orando por él, tú tienes que seguir compartiéndole a Dios, de Dios hasta el final de sus vidas, ¿verdad? Ya Dios ya va a saber cuál es el destino de cada una de esas personas que lo rechazaron. No está en nosotros, ¿verdad? Su omnisciencia, su conocimiento del futuro, le permite sacarle provecho al enemigo, ¿verdad? Para eso los creó a ellos, ¿verdad? Dios hace planes en base a lo que conoce para hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Él utiliza a esas personas, ¿verdad? Para nosotros, para los que sí los escogemos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Que le saca provecho a esas personas que ya sabe que lo van a rechazar para nuestro beneficio, para los que sí los aceptamos, ¿verdad? Como lo podemos ver, Jesús hizo opositores en Lucas 9:22, que dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes, ¿verdad? Fíjense, es necesario que sea rechazado, ¿verdad? Mateo 26:24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí no sé si lo vean claro, se refiere a este Judas, ¿verdad? Que lo fue a entregar, ¿verdad? Que dice, te voy a utilizar, ¿verdad? Al hacer esto, lo que entrégame, al hacer eso, hazlo ya, ¿verdad? Para que yo cumpla tu propósito. Pero como dice, bueno le fuera no haber nacido, ¿verdad? Al hombre que lo va a entregar, porque hazlo ya, porque va a ser mi propósito, ¿verdad? Entrégame a los romanos, pero a ti te va a cargar el payaso, ¿verdad? O sea, a ti te va a ir muy mal, ¿verdad? Pero hazlo, ¿verdad? Porque Dios estaba utilizando, a Judas para que Jesús cumpliera con el propósito del cual vino aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, vemos también otro ejemplo de José y sus hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo vendieron. Génesis 45, 7 al 8 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis a vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Verdad? Como le dijo a sus hermanos en esa vez, ¿verdad? Dios conoce todo lo que va a pasar.
¿verdad? Y Él respeta nuestro libre albedrío y usa a esas personas, ¿verdad? Esas personitas que nosotros lo vemos como si fueran nuestros enemigos o como si fueran los que nos lastimaron o como si fueran los que se levantan en contra de nosotros, ¿verdad? Todas las personas que hablan en contra de nosotros o personitas que nos han hecho maldad, ¿verdad? Nosotros lo vemos así, pero Dios los está utilizando aún a ellos, ¿verdad? Piensa en tu peor enemigo en estos momentos, no sé quién sea, ¿verdad? Pero Dios está usando a ese peor enemigo que hay en tu vida, ¿verdad? Terrenal, no sé, alguna tía, algún tío, un familiar, un amigo, ¿verdad? Dios lo está utilizando para un propósito para tu vida, ¿verdad? Así como lo hizo con José y sus hermanos, ¿verdad? Dios utiliza sus enemigos y luego los va a juzgar a ellos, ¿verdad? Tú olvídate de lo que le va a pasar a tu enemigo. A él, a esa persona, Dios la va a juzgar en su momento. Pero en este momento, en tu presente, que te está haciendo la vida de cuadritos, Dios está utilizando a esa persona para tu bien, para tu propósito, ¿verdad? Eso es lo que te tiene que quedar a ti claro el día de hoy. Entonces, Satanás no sabía, ¿verdad? No tenía conocimiento que Dios tenía, que sabía el futuro, ¿verdad? Si él hubiera sabido que Dios ya sabía el futuro, pues yo creo que no se hubiera animado a hacer tantas cosas, ¿verdad? Como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo, porque Dios lo sigue utilizando, ¿verdad? Lo vemos en el caso de Saúl, del faraón, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Satanás, ¿por qué crees que Satanás está libre ahorita? ¿Verdad? ¿Por qué crees? Porque ahorita él le sirve a Dios, aunque no lo creas y aunque él no quiera, por eso se enoja. Porque él ahorita está sirviendo a Dios, ¿verdad? Porque Dios le está sacando provecho de todo lo que él hace, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 20, del 7 a 10, dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche y por los siglos de los siglos. Entonces, esto está en grueso, o sea, ya es como que Dios, ¿sabes qué? Ya no te voy a necesitar, ahora sí, lo manda al fuego por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y esto es algo que debes de entender, ¿verdad? Dios no pelea con Satanás, Dios no pelea con Satanás. Tú y yo somos los que peleamos, ¿verdad? Pero Dios no. Dios lo que hace es que lo utiliza para nuestro bien, ¿verdad? Y ya después lo desecha y lo va a juzgar y lo va a mandar al lago de fuego junto con todos sus demonios, ¿verdad? Y lo va a destruir. Y eso es lo que pasa eso también va a pasar con cada uno de nuestros enemigos, si no se arrepienten. Si no se arrepienten, entonces también lo va a llegar el día de la justicia, ¿verdad? Como hay justicia divina y va a llegar todo ese día que vamos a ser juzgados y en ese día van a recibir cada quien, ¿verdad? Conforme a lo que hicieron, ¿verdad? Y si no se arrepintieron, pues ellos van a ser juzgados, ¿verdad? Pero por mientras, Dios lo está utilizando para tu bien, para tu vida, ¿verdad? Y así podemos ver muchos, ¿verdad? Judas, ya vimos el caso de Judas, el caso de Faraón, ¿verdad? Aún del anticristo, ¿verdad? Que todavía no se suelta aquí en la tierra, pero dice aquí en Apocalipsis 13, del 5 a 7, dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos y se le dio la autoridad para toda raza, pueblo, lengua y nación. La bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. O sea,
Dios les va a dar poder para que hagan y la rienda suelta, ¿verdad? Todo lo que quieran en el tiempo que van a estar aquí, pero al final ellos van a recibir, pues, su castigo, ¿verdad? Aquí dice cómo los va a mandar al lago de azufre, ¿verdad? Como que ya terminé contigo, ya te utilicé, ahora sí, vámonos, ¿verdad? Y y eso lo hace porque Dios ya sabe todo eso, ¿verdad? Dice, aunque Dios no toma la decisión por los malos, es Él que está detrás de todo, porque los crea a sabiendas de las decisiones pecaminosas que ellos van a tomar, ¿verdad? O sea, Él ya sabe qué es lo que van a decidir y por eso mejor los utiliza. ¿Me vas a rechazar? Ah, bueno, pues entonces te utilizamos mejor, ¿verdad? Como Él ya sabía, ¿verdad? Y lo único que Él hace es los coloca en el tiempo y en el espacio correcto para que sus decisiones desaten el plan de Dios, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que Dios nada más está aquí con sus piezas, ¿verdad? Ah, tú me vas a rechazar. Ah, bueno, entonces te voy a poner aquí y te voy a hacer que nazcas en este tiempo para que lastimes o seas, ahí te utilice en la vida de Belén o en la vida de Anita o en la vida de ahí, de personas, ¿verdad? Él pone, ¿verdad? Que nosotros pensamos que, ay, son nuestros enemigos o por qué, ¿verdad? Se levanten contra mí. No, o sea, Dios ya sabe y lo utiliza para tu bien, ¿verdad? Eh, Ellos toman sus propias decisiones, pero los ponen Dios en el tiempo y en el espacio correcto para que desate la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que desate la voluntad de Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, Dios determina en dónde y cuándo. eh, por ejemplo, Él determina dónde nacen las personas, en qué tiempo de la vida. Él tiene ese control, Él sí tiene ese control, ¿verdad? Pero si estas personas no tomaran decisiones pecaminosas, entonces hasta, como dice aquí, ¿verdad? Su plan de Dios se truncaría, ¿verdad? Entonces Dios ya sabe todo lo que va a decidir cada persona, ¿verdad? Eh, y bueno, esto daría la impresión de que Dios quería que sucedería malo o que desató sus propósitos, ¿verdad? Eh, pero no, simplemente lo que Dios hace es que uno aprovecha el conocimiento que Él tiene del futuro y también Él aprovecha la capacidad que Él puede escoger el tiempo y el espacio en el que cada persona, ¿verdad? Cada personaje se aparezca en este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando, por ejemplo, dos personas por pecado caen en fornicación, ¿verdad? Y entonces nace un bebé fuera del matrimonio, ¿verdad? Estos bebés, pues Dios los formó, ¿verdad? Dios formó a ese bebé, aún en el pecado de sus papás, ¿verdad? ¿Tienen un propósito? Sí, pero ¿significa que Dios quiso que sus padres fornicaran? Pues no, Dios no quiso que sus padres fornicaran, pero significa que Dios, Él ya sabía de antemano las decisiones pecaminosas que iban a hacer, ¿verdad? Y Él lo que hace es que Él preparó de antemano para usarlas a su favor. ¿Y cómo? Pues trayendo vida a esta persona, a uno de sus amados, ¿verdad? Que a lo mejor lo va a ayudar, le va a servir en el futuro de este bebé, ¿verdad? Pero Dios utiliza aún los pecados de los que nosotros cometemos para hacer su voluntad, ¿verdad? No necesariamente a una persona, sino también a los pecados que hacemos, ¿verdad? Y yo les quiero poner aquí, busqué un ejemplo, ¿verdad? Como para poder ilustrar esto un poquito mejor y que quede claro, ¿verdad? Cómo Dios se mueve, ¿verdad? Si tú les dices a 50 fotógrafos, tomen 100 fotos cada uno, las que gusten, y luego te las dan, ¿verdad? Con las fotos que tomaron ellas de su libre elección, tú armas una nueva imagen, ¿verdad? De acuerdo a tu diseño y tu creatividad. Tú no tienes la opción a escoger qué fotos se tomarán. Tú solo tienes la opción de escoger dónde acomodarlas para armar una nueva imagen de acuerdo a tu diseño, ¿verdad? El hecho de que hayas hecho una imagen a tu gusto con dichas fotos no significa que hayas violado su libre albedrío obligándolos a tomar las fotos que tú querías o necesitaras, ¿verdad? Entonces, si tú le dijeras a 50 fotógrafos, tómenme 100 fotos y luego me las dan, y tú después las acomodas. Eso es lo que Dios hace,
¿verdad? Así sucede también con nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, esto es lo que pasaría. Estas son 100 fotos de 50 fotógrafos y Dios las acomoda y acomoda las piezas para hacer su propio, digamos que diseño, ¿verdad? Así también sucede con nosotros. Cada decisión que tomamos es una foto que Dios utiliza para armar su maravilloso arte. Y lo único que Dios hace es ponerlo aquí, ponerlo acá para poder formar su imagen como él quiere, ¿verdad? Pero tomando y dejándonos tomar la foto que nosotros queramos, la decisión que nosotros queramos, ¿verdad? Respetando nuestro libre albedrío, ¿verdad? Dios arma su maravilloso plan con nuestro libre albedrío. Aún las decisiones pecaminosas que tú digas, no, esta me fregó mi vida, o aquí la regué, o aquí no, no, aún esas cosas, aún nuestras equivocaciones, aún nuestras decisiones malas, Dios las usa para nuestro bien y Dios puede construir, miren qué bonita foto, ¿verdad? Se alcanzan a ver ahí una, ¿qué ven? Es como una mujer muy bonita, ¿verdad? Y él va armando con esas fotos, ¿verdad? Así Dios hace con cada decisión que tú tomas, sea mala o sea buena, Él lo usa todo para tu bien, ¿verdad? Aún las decisiones equivocadas de tu parte las utiliza para desatar tu propósito, ¿verdad? Él usa todo, absolutamente todo, ¿verdad? Por ejemplo, del pecado de David con Betsabé, ¿verdad? ¿Quién nació? ¿Se acuerdan? ¿Quién nació de David y Betsabé? Nació Salomón, ¿verdad? Y que Salomón hizo como, muchísimas cosas. Dice, consoló David a Betsabé, a su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Y cuántas cosas hizo Salomón, ¿verdad? Dios utilizando ahí el pecado de sus papás, pero el bebé, Dios lo utilizó con un gran propósito, ¿verdad? O también el ejemplo de Simón en Lucas 22, 31, 32, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Ahí la negación de Pedro, ¿verdad? Surgiría un varón que fortalecería a sus hermanos, que a pesar de que Pedro lo rechazó, él, cuántas cosas Dios lo utilizó, ¿verdad? Para un chorro de cosas, ¿verdad? Hoy en día seguimos hablando de él, ¿verdad? Como también en Romanos 11:32 dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿verdad? Sabe que todos fallamos de alguna vez, pero él ya lo previó, ya previó eso, ¿verdad? Y aún cuando nosotros le fallamos, Dios utiliza cada falla que hacemos, Dios utiliza cada decisión equivocada, cada decisión errónea que tomas en tu vida, Dios las utiliza, ¿verdad? También como vemos en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Y ha resuelto como, él ya resolvió la problemática con el pecado, por eso nos anima, ¿verdad? Él ya hizo todo eso porque ya lo vio, ¿verdad? Como vemos también en Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? O sea, no peques, yo no quiero que pequen, ya hice todas esas cosas para que ustedes no pequen, pero aún si pecas, pues yo soy tu abogado, ¿verdad? Él va a juzgar, él va a estar contigo, va a abogar por ti, ¿verdad? Entonces Dios utiliza todas nuestras decisiones, ¿verdad? No hay ninguna decisión que tú digas, ay, esto ya Dios no me va a perdonar, Dios ya, no, Él las utiliza para nuestro bien, ¿verdad? Y entonces, por todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Que Dios conoce nuestro futuro, que Dios utiliza a los que lo rechazan para nuestro bien, que aún nuestras decisiones equivocadas, Dios las utiliza, podemos decir, en verdad, que todas las cosas, ¿verdad? Obran para tu bien. Todo obra para tu bien, ¿verdad? Como dice aquí, Dios tiene un plan para tu vida.
que dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Por eso que todo obre para tu bien, ¿verdad? Como dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿verdad? Por eso puedes vencer al mundo. Tú puedes vencer al mundo porque Dios ya lo venció, ¿verdad? Como dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Aún en tu aflicción, aún en circunstancias muy adversas, Dios te dice, confía en mí, porque Él ya venció, ¿verdad? Y también dice primera en Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, Dios pide que tú tengas fe, ¿verdad? Para que puedas, juntamente con Dios, tener la victoria, ¿verdad? Entonces, todo esto nos indica que todo obra para nuestro bien, ¿verdad? Él tiene el control de todas las cosas, aunque no, él no se le escapa absolutamente nada. Él sabe lo que tú ibas a decidir, lo que iba a pasar, quién se iba a levantar como tu adversario, como tu enemigo en esta tierra. Y aún él está utilizando a esa persona, está utilizando esa situación, está utilizando esas cosas para que obren para tu bien, ¿verdad? Porque a Dios no se le escapa absolutamente nada, ¿verdad? Como dice aquí en Juan 19:11, Jesús con Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba, ¿verdad? Dios no le va a dar poder a nadie aquí en la tierra si Dios no lo permite, ¿verdad? Jesús es el que tiene el control de todo, los tiempos, las circunstancias, las personas, sus decisiones, ¿verdad? Y tiene un plan para absolutamente todo, Él todo lo utiliza, ¿verdad? No tienes que entenderlo todo, hay veces que nuestra mente es muy finita, obviamente, pero solamente Él te pide que confíes en Él. Si tú confías en Él, tú vas a obtener la victoria, ¿verdad? Poniendo tu vida absolutamente en Dios, ¿verdad? Y por eso dice, por eso podemos dar gracias en toda circunstancia, ¿verdad? Como dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante que te quede claro que cada cosa que pasa en tu vida, ¿verdad? Cada persona que tengas de adversario, todo Dios lo está utilizando para tu bien, porque Él ya conoce el futuro, ¿verdad? Ya conoce todo lo que va a pasar en tu vida. Y por eso es que hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? En esta sesión, que todo, las cosas malas que pasan, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, ¿verdad? Todo obra para nuestro bien. Aquí la problemática es todo obra para tu bien de acuerdo a su propósito para tu vida, ¿verdad? No de acuerdo a tu propósito o no de acuerdo a tu voluntad. Es todo obra para tu bien de acuerdo a su propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues eso lo vamos a ver en la sesión siguiente, ¿verdad? Por el día de hoy, eso es lo que queríamos ver, que quería dejar claro, ¿verdad? Que todo, cualquier circunstancia que tú estés viviendo, obra para tu bien, ¿verdad? Eh, y bueno, pues esto es algo muy, a lo mejor poco difícil, ¿verdad? Y como les decía, el tema de la predestinación no es fácil de entender con nuestra mente finita, pero tratamos de más o menos ir paso a pasito, ¿verdad? Para que podamos entender todo el panorama de cómo lo ve Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos las cosas así, Él en una sola mirada ya vio tu presente, pasado y futuro, ¿verdad? En una sola mirada, desde afuera. Él no necesita estar, no está en el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Por eso Él ya sabe todas las cosas y Él utiliza
todo para nuestro bien. Entonces, pues esto es algo que necesitas grabarlo en tu corazón, grabarlo en tu mente y cada cosa, cada vez que pase alguna situación, alguna circunstancia, a lo mejor que estés viviendo en estos momentos, simplemente recordar eso, ¿verdad? Que Dios lo está utilizando para tu bien. Dios está utilizando a esa persona, aunque te lastimó, ¿verdad? Lo está utilizando para tu bien. Todo tiene un propósito. A Dios no se le pasa nada, 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 ningún detalle, aunque tú digas, ay Señor, o sea, aún las más difíciles, ¿verdad? Que tú dices, "Ay, se me hace que Dios ya se olvidó de mí, porque es muy... No, esas cosas las estás utilizando para tu bien, ¿verdad? Y esto, no, vamos a, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, el próximo jueves, primero Dios, pero por ahorita, ¿les parece si cerramos con una oración? Ahí estén, cierren sus ojos y acompáñenme. Padre Celestial, en estos momentos te damos muchas gracias, Señor, por todo, Señor, lo que hemos aprendido en esta sesión, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos hoy, nos queda claro, que tú conoces absolutamente todas las cosas, que tú eres un Dios omnisciente, Señor, y conoces absolutamente todo, conoces nuestro pasado, nos conoces nuestro presente y conoces todo nuestro futuro, Señor. Tú ya conoces todas las cosas, Padre. Y yo te pongo, Señor, cada persona que está en esta reunión o en esta grabación, Padre, para que tú toques, Señor, en estos momentos su vida, Señor. Su corazón, Señor, cualquier situación que ellos estén pasando en estos momentos, Padre, cualquier situación adversa, una situación o con una persona, Señor, que tú les reveles, Señor, en sus mentes, que tú estás utilizando esa situación para su bien. Tú estás utilizando esa situación para desatar el propósito para sus vidas, Señor. Así como lo hiciste con José, como lo hiciste con Jesús, Señor. Tú lo haces, Señor, también con nosotros, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú permites, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú sigas revelando tu conocimiento, Señor, y que podamos seguir alertas, Señor, a todos, Señor, y que nos lleve, Señor, a este proceso de renovación de nuestra mente para poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Poder seguir administrando cada pensamiento que entre en nuestra mente y poder rechazar las que vienen por parte de Satanás y aceptar y abrazar las que vienen de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, con nuestros hábitos para poder leer diariamente tu palabra, Señor, y poder tener más conocimiento de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todas las cosas que tú haces, Padre. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres Dios. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.